Nuestro invitado nació en Villajuana, villajuanero, pero de esos originales. Podríamos presentarlo como un melómano, pero no vinimos a hablar de música con él, sino de deporte. Pero para mí es un placer tener de invitado al presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, que es un cargo muy importante. Mi amigo, pues me lo ha demostrado, Américo Celado. Saludos, Holguín. Para mí un placer conversar contigo porque esto es una manera de intercambiar impresiones con un amigo, con un hermano de toda la vida y aquí estoy. Bien, para mí es un honor de verdad que tú me permita o me des ese placer de hablar con un amigo, porque me lo has demostrado. Tienes un nombre muy peculiar, un nombre de un cosmógrafo, de un descubridor, Américo, o sea, que un nombre... Es un segundo nombre. ¿Ese es tu segundo nombre? Es un segundo nombre. Ah, pero mira, ¿y por qué? Pero, te explico. Pero no fuiste tonto, cogiste el más famoso de los nombres. No, eso tiene una razón de ser. Dale. Y es primera vez que la voy a explicar. Ah, pero mira que bien, primicia. Yo me llamo Bienvenido Américo. Bienvenido Américo. Sí, por el hermano menor de mi padre de Nueva York llamó cuando yo nací en el 67, 1967. Y le digo, ponle el nombre mío. Bienvenido. Y entonces, tío vivió 60 años en Nueva York, murió hace 3 años. Yo no conviví con él, yo con quien convivía y se convirtió en mi ídolo, que todavía lo es, a pesar de que tiene va a cumplir 21 años de desaparición física, porque no ha muerto ni morirá jamás mi padre. Sí. Era con papá. Entonces, después se convirtió en mi amigo, mi canchanchan, mi llave. Yo le debo todo a esa persona. Y entonces yo digo, bueno, acá yo me graduó de periodista y yo le voy a hacer honor ¿a quién? Américo, que era el nombre de papá. O sea porque en mi casa, desde mi tatarabuelo, todos son Américos por parte de los Celados. Sí. Las hembras son Patria América, Rosa América, Bienvenido Américo, Américo Buenaventura. Nosotros los descendientes rompimos con eso, pues no hay ningún Américo después de ahí. Sí, no, bueno, Américo Lugo y tú son los más famosos. Pero no, Américo Vespucio. Bueno, pero iniciamos con ese, que es el descubridor, y por quien se le pone... Américo Espinal fue procurador general de la República. También, sí. Ha habido muchos Américos importantes. Yo vengo siendo una especie como de comechicle de Villajuana. No, jamás. Entonces, fíjate qué cosa. Yo le pongo, en el Caribe yo entro en el 93 como editor deportivo, y yo tengo que firmar. Entonces yo empiezo a firmar Américo Celado, pero el Sepúlveda era muy largo. Y me lo quitaron el primer día. Entonces, ¿cuál es tu primer apellido de los dos? Y entonces, Celado Sepúlveda. Sepúlveda, ok. Entonces, yo empecé, y lo he exigido así toda la vida, a que me reconozcan como Américo Celado S. Y me dicen, ¿la S de qué? Porque digo, no me la quiten. En el periódico tuve problemas, en principio. Con la S. Entonces yo le dije, porque ese es el único homenaje que yo le puedo hacer a mamá. Ya. Eternamente, de que me pregunten de quién es esa S de Sepúlveda. Sí, yo soy hijo de Carmen Sepúlveda. Porque puede haber una confusión y es que Celado es con C y la gente puede pensar que esa S de Celado. No, ese es el homenaje mío para esos dos viejos. Eso está muy bien. Que no los veo hace mucho tiempo, pero que están conmigo. Ya estamos claros de que tú naciste en Villajuana, villajuanero, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla tu niñez, tu adolescencia en ese populoso sector? Mira, Villajuana era una cuna de deporte y cultura. Cuando yo me voy desarrollando, estamos hablando de el apogeo de los 12 años de la dictadura de Joaquín Balaguer. Era una dictadura, ¿no? Era una dictadura. Una semidictadura. No, era una dictadura disfrazada con un manto. Yo no lo negocio eso con nadie. Okay. Un régimen de fuerza en donde hubo un baño de sangre constante por diferencia de ideas con seres humanos. Eso es una dictadura. Entonces, ¿cómo viviste esos 12 años? Yo
tenía la dicha de que yo vivía casi en la parte lateral del izquierda del Club Mauricio Báez. Ya. Entonces yo tenía para dónde coger. Yo iba al club, practicaba baloncesto, pero en la escuela le agradezco a la profesora doña Hilda Adame, que es mi madre de formación, el Colegio Gran Poder de Dios de Villajuana. Perdón que te interrumpa. Todos tenemos de esa época una madre de formación. La mía se llamaba Carmencita en paz de Bueno, Cristo. que yo la Profesor que era igual que tu madre. yo la destaco porque yo era bastante inquieto. El niño, cuando es tan inquieto, es porque es inteligente desde temprano y le lleva como un paso adelante a los demás y se da cuenta y descubre vainas. Y ella le dijo a mi abuela que me fue a inscribir, le dijo, yo se lo arreglo, no apure, yo lo pongo en cintura. No se me ha olvidado nunca. ¿Y esa inquietud tuya en qué consistía? ¿Era ¿Eh? travesura nada más? No, muy despierto. Ah, ok. O sea, mi papá trabajaba en el periódico El Caribe y llevaba el periódico El Caribe temprano. Cuando él llegaba, yo lo dejaba en la mesa, yo me desayunaba a las 7 leyendo El Caribe, siendo un niño de 5 o 4 años. Y yo leí toda la vida el periódico y eso te desarrolla una capacidad un hábito de lectura. Una oportunidad que no tienen los muchachos de hoy día es leer la prensa escrita. Como tú dices, uno aprendía bastante. Entonces, en el colegio, la directora tuvo la visión de agregar a la currícula particular del colegio, porque no lo exigía el Ministerio de Educación, un profesor de teatro. Y entonces ya yo compartía mi juego de baloncesto, mi juego de pequeña liga de béisbol, porque papá toda la vida lo vi fue jugando softball. Uh-huh. Y empecé entonces a tomar clases de teatro y me integré al grupo de teatro del colegio hasta terminar el bachillerato. Y entonces eso me hizo a mí ser un niño un poquito ocupado y diferente a los demás, a la media, que estaba tiguereando sin calzado, sin franela, jugando. Yo terminaba una cosa y cogía para otra. Y el teatro, yo le agradezco tanto porque mi desempeño en la vida y periodístico, hay mucho de actuación. Hay gente que me dice, pero tú pasas de una situación seria que tú estás planteando a algo hilarante, que la gente se ríe. Yo digo, bueno, si ellos supieran lo que es desdoblarse, si ellos supieran lo que eso me ha facilitado el teatro. No, y tú eres, conversando contigo, tú eres un ser lleno de una ironía que da mucha risa. Pues. No, porque yo digo las cosas y no suelo reírme. Por lo regular me quedo y cuando la gente está riendo digo, ¿por qué? Pero no es una ironía mordaz, es una ironía muy... No. Entonces, era un barrio, para sintetizarte, lleno de cabareces. Era una época donde cada media esquina había una boate, había una casa de vida alegre, como se le dice. Casa de citas. De cita. Y entonces papá era el pastor que me decía, mira, no me cruces por esta acera, cruza. Por la otra, aléjate. Y nadie que te mande a un mandado, te llame, no entre. Entonces yo escuché a papá siempre que me guió. Entonces era un barrio que tenía deportistas, sí, pero estaba cargado de artistas. O sea, la Tunti vivía, doña Virginia Soriano, que era la mamá de Johnny Ventura, y Johnny se pasaba el día ahí y se reunía ahí el combo show para irse en los años 70. Sí. Enfrente vivía don Pedro Pérez Vargas y Alex Vargas. Dos voces. Dos de las grandes voces noticiosas sí, señor, de la locución nacional. Entonces, al doblar de donde vivía doña Virginia, en la Alonso de Espinosa, tenía su casa Joséito Mateo. Entonces en la esquina Mauricio Báez estaba don Melicio Pérez, que era pianista, arreglista. O sea, era un barrio, para no mencionarte a quien
fue el dueño de las madrugadas y de la noche, el padre de los after hours y quien más influencia ha tenido en el medio artístico, porque donde él había que caer después de cualquier actividad artística, que era Tony Echavarría Cambum, Sí, que estaba en la famoso. Paraguay. Sí. Entonces, era una barriada llena de muchas, habían artistas culturales. O sea, estamos hablando que es el barrio de Jimmy Sierra. Sí, muchas figuras y personalidades Sí, entonces yo me nacieron en crié Villajuana. en esa vorágine hasta que llegaron los 80, ya entrando yo en la adolescencia, que ahí comenzaron entonces la cosa se puso un poquito más peligrosa con el surgimiento de las bandas juveniles, Sí. que se chocaban entre ellos con machetes y cosas así. Comenzó a cambiar esa ciudad pacífica que era Pero Santo yo Domingo. le agradezco al colegio y le agradezco al teatro de que yo salía a las 5:15, entraba a las 2 a la escuela, a las 5:15 yo salía, pero a las 6 tenía que estar en el teatro hasta las 8. Ok. ¿Me lo puedes responder con un sí o no? ¿Fue una niñez entonces dentro de las limitaciones feliz? Muy feliz porque yo tenía amor de más. Okay. Yo tuve no solamente la dicha de que vivía a 2 casas de mi abuela materna, que es la gran madre de mi casa, doña Celina Cabrera, viuda Sepúlveda, que era la consentidora, que era la que corregía con fortaleza, que era el amor de mí, la gran unión de la familia. Todo el mundo tenía que ir a donde doña Celina. Porque tú sabes qué pasa con esas abuelas, que te corregían, te jalaban con J la oreja, pero no permitían que los demás te pusieran la mano. No, entonces yo me desarrollé lleno de amor de mi tía Milagros, que yo fui en un momento, parecía su muñeco cuando niño. Mi tía Matilde, que vivía afuera, mi tío Alejandro, mi madre, mi abuela, mis primos Sergio, Raiza, Chana, Quique, Carlitos, vivíamos todos cerca. Entonces yo no tenía por qué tener una niñez cargada de traumas y tristeza. Qué bueno, qué bueno. Me doy cuenta, y es algo que se percibe, se aprecia, que los villajuaneros guardan como ese amor, esa reminiscencia con el barrio. O sea, por más famosos que se hagan, siempre tienen a Villajuana. Eso se llama presente. orgullo. Orgullo. Hay un orgullo villajuanero. Yo no puedo, donde quiera que llego, dejar de decir que soy de Villajuana, porque a pesar de que me casé muy temprano, 23 años muy poco, y tuve que salir del barrio, porque cuando tú tienes lo que me pasó a mí, yo tuve las 2 primeras hijas mías, hembras, yo quise proteger quizás el desarrollo de mis hijas sin ningún trauma, y el barrio Ya estaba caldeando. ya no era lo de mi infancia. Y entonces yo no quería poner en riesgo a mis hijas y tuve que salir, migrar. Pero mi corazón y mi ombligo, mi cordón umbilical, está enterrado en la Osvaldo García de la Concha, la antigua 23, número 93, donde nací. Ojalá Dios me hubiese dado la dicha de tener dinero y yo hubiese comprado ese solar. Ahí está la casita de madera todavía. Y hubiese edificado y yo viviera ahí, Sí. sin dudas. Sí, hay un amor, sí, de los villajuaneros hacia el barrio. Hablaste de crianza de tus hijas, pero también tenemos que hablar de que para tú criar debiste recibir también una buena crianza. Doña Carmen y Negro, ¿cuál era la batuta y cuál era el apoyador, tus padres? Mira, mamá era de poco hablar. Mamá era una mujer, era la que, a pesar de ser una mujer amorosa, pero mostraba muy poco. Papá era el afectivo. Por eso mi identificación temprano. Mamá decía, ellos dos son igualitos los dos. Pues yo vivía encima del viejo, que tenía muy buen sentido del humor, que yo creo que lo heredé, ese repentismo. Lo heredé de papá, que era siempre tenía un cuento a flor de labio. Y mi madre hablaba poco. Mamá me decía,
Ameriquito, que todavía en mi barrio me dicen así ese diminutivo, a pesar de que voy rumbo a los 60, si Dios me lo permite. Y todavía hay gente que me dice Ameriquito. Y ella me decía, Ameriquito, son las 4:30 y tú no te has bañado. Ya, ¿tú sabes lo que era? La próxima vez no había otro Ameriquito. No. Con lo que ella tenía en la mano. Era una advertencia. Con lo que ella tenía en la mano. Recuerdo que una vez ella me dijo esa advertencia y yo salí por el callejón, como que no me habló nadie. Ella estaba fregando. Te dije que te metiera en el baño. Yo salí para la calle y yo bailando y jugando y aparando pelota. Y cuando volví, que se me olvidó, cosas de niño, ella me dijo, pero yo te dije a ti hace una hora que entrara al baño. Cuando yo vi la actitud que venía una violencia, me disparé por el callejón a correr. Como ella no podía correr igual que yo, tenía una lata de salsa. Tú sabías que se le quitaba la tapa para poner hielo. Eso era un objeto cortante. Bueno, pues ella soltó la lata y asestó en la cabeza y me dieron 5 puntos. O sea, tenía puntería. Entonces yo me frené al ver el sangrero y mamá me cogió por la mano. Me dijo, ahora yo te voy a llevar para que tú entiendas. Te voy a explicar qué pasó. Me llevó a la policlínica del Seguro Social que estaba a 2 casas. Entró y dijo, cósame este muchacho. Y ella me sentó y me dijo, mire, esto pasó porque usted no oye. Y yo que en estos tiempos oigo a mis hijas que no se le puede hablar duro a los niños. Ay, me lo traumatiza, espérate. No, porque el psicólogo dijo, psicólogo. No. Nosotros no tuvimos. Yo le agradezco esa lata de salsa. Tú tienes la marca de la abuela. Entonces. No, yo no. Y me dieron muy poco, pero las pocas veces que me dieron, me hicieron entender que había que hacer las cosas bien. Qué bien, la abuela tenía puntería. ¿Cuándo se dan las primeras manifestaciones en ti inclinadas a la comunicación? O sea, ¿cuándo despierta en ti ese? A los 10 años. A los 10. Antes, pues yo te decía que yo leí el periódico. La lectura del periódico y que mi papá fue fundador del diario El Caribe. Américo Celado Peguero, el negro Celado, trabajó siempre en el departamento de fotomecánica, antes fotograbado. Él entró al Caribe antes de fundarlo, cuando se empezaron a instalar las maquinarias y eso, y se quedó en el departamento de fotograbado. Cuando el Caribe se fundó en el 48 en el Conde número 1. Papá pasó de la parte rudimentaria, ya cuando vinieron ya las nuevas técnicas a fotomecánica, en el 74 que se mudó a donde está todavía el periódico, en el sector de Los Prados. Y papá era periódico desde que Dios amanece. Él era la parte esencial de hacer el periódico. Y mi tío Héctor Celado, entonces era periodista deportivo. Que cabe destacar, perdón, que en ese entonces los 2 periódicos principales eran Listín Diario y El Caribe. Y me imagino que eran escuelas para los periodistas. No, el Caribe fue la gran escuela del periodismo dominicano. A mí me tocó la última etapa del director, de su director y propietario, Germán Emilio Ornes Cuacú, que él era tan exigente en el desempeño ético del ejercicio periodístico que cualquiera perdía su trabajo por equivocarse. Era un hombre muy recto y disciplinado. Él no permitía errores en titulares visibles. Sí. Él decía que eso era imperdonable, un descuido. Quiere decir que usted no estaba pendiente de su trabajo. Y los 3 directores de periódicos de la época, don Emilio Ornes. Había una polarización en ese tiempo, era don Rafael Herrera y del Listín y Germán Ornes. Sí, y después se suma Radamés Gómez Pepín. No, Radamés llega después, llegó. Sí. Yo te puedo decir porque Rafael Herrera fue director del Caribe primero. Se fue a Listín, Ornes llega del exilio, recupera el Caribe y entonces ellos eran las 2 puntas, las 2 patas de la mesa, hasta que se sumó don
Mario Álvarez Dugan, Cuchito Álvarez, Ajá. que se fue del Caribe, que era director ejecutivo, y entonces pasó a ser director del periódico El Nacional. Y después de Cuando fundan el Hoy, Cuchito pasa al Hoy y se queda y entonces ahí llega Radamés Gómez Amigo, Pepín, sí. que fue reportero, redactor de la redacción del Caribe también. Sí, cuando el periodismo era un poco Como lo fue romántico. Alvarito Albelo también en el Sí. Caribe. ¿Y tú cómo entonces la comunicación se enlaza en tu caso con el deporte? ¿Cómo tú dices, bueno, la comunicación, me formo en la comunicación, pero quiero el área de deporte o el ámbito deportivo? Porque era mi pasión. Era lo que yo Tú practicaba desde niño. Tú jugaste, Yo dijiste ahorita jugaste basquetbol y jugaste pelota. Yo practicaba baloncesto y practicaba como semanalmente. Eso era mi hábito. En la liga La Galaxia, que era una liga pequeña que teníamos en el vecindario, y practiqué en el Club Mauricio Báez. Entonces veía a papá me lleva como recoge bate del equipo de softball del Caribe, del periódico. Y yo recuerdo que a los 10 años, yo cogí la hoja, le dije al anotador que me diera la hoja. Y yo a bolígrafo, con más falta ortográfica, a un niño de 10 años, Claro, en ese entonces. redacté la nota. De los, No te sientas mal, que los muchachos ahora tienen mucha falta de ortografía. no, Y no- no, pero espérate. y tienen todas las oportunidades. El de elogio mejorar. me lo dio mi tío Héctor, que fue porque yo escribí la nota en mi casa. Y le dije a mi papá, mire, llévele a tío Héctor, esa es la crónica del juego del sábado entre el Caribe y Miramar. Y mi papá se lo llevó y mi tío le dijo, pero vea que ese muchacho parece que le va a gustar esto porque yo lo corregí y cosas, pero él él la redactó. Sí. Yo le corregí la falta, pero él tiene. Fue un atrevimiento de tu parte y lo lograste en ese entonces. Y tío la publicó, yo la recorté, yo la tenía, no sé dónde está hoy día. Pues yo la recorté a los 10 años. Porque tú decías ahorita del periódico, de leer el periódico. Yo digo que los muchachos, dije ahorita que los muchachos no es que no tienen la oportunidad, es que no se disponen. Pero la ortografía que tú dices que tenía falta en ese entonces era lógico. No se aprende estudiando la ortografía y la gramática, se aprende más. En mi caso, yo pienso así, se aprende más leyendo para tú escribir mejor. La lectura es fundamental para la amplitud del léxico y conocimiento de las palabras. En la medida en que tú más leas, más posibilidades tienes. Claro, porque conoce más de vocablo. desenvolver. Claro. ¿Y tú recuerdas esa primera vez ya a nivel de la crónica deportiva, tu primera oportunidad? ¿Cómo se dio? ¿Qué sentiste en ese momento? Ay, Dios mío, un engaño. ¿Un engaño? Un engaño porque mi amiga Bernarda Páez, compañera de universidad, me dice, mira, yo le hablé a un amigo mío, Solano. ¿Ya tú estabas estudiando en ese caso? No, ya yo estaba en quinto semestre. Ok. De comunicación en la UAS. Comunicación en la UAS. Yo entré en febrero de 1986 a la UAS. Una aclaración, una pregunta, una duda, una curiosidad más bien. Creo que la UAS era la única universidad que daba comunicación en ese entonces, ¿no? No, la daba OIM también. OIM también. OIM la daba y la primera intento era los sábados. Entonces papá me dijo, pero los sábados me iban a dar una beca y por influencia de un vecino, prácticamente un tío de esos tíos. Que conocía a los Abinader. Ramón Cedeño, que era el director de deporte de allá. Ok. Y papá habló con él, pero yo le di a papá, yo terminé el bachillerato a los 18 años y papá me dijo, ¿qué vas a hacer? Digo, voy para la universidad, yo no voy a perder tiempo. Pues no quería perder esa hambre. Me fui a la UAS y en el 86. Y a pesar de participar de las últimas efervescencias izquierdosas, de Líos, Cierre, Piedras, Juidero, yo terminé en los 4 años correspondientes al pensum de la carrera. Porque en materia que yo
dejaba de dar regularmente, yo mismo me castigaba y la cogía en verano. El que estudiaba en la UAS en ese entonces hacía 2 carreras. No, La carrera universitaria, la y carrera la carrera que le daba la policía. que eso era un correcto. Yo me acuerdo, mi hermana estudió economía en la UAS y yo hasta hacía humor de esas manifestaciones de inicio de ser humorista. Yo narraba los hechos de la UAS, de ese corre-corre. Y entonces ella me dijo, mira, Solano tiene un programa ahí en Radio Televisión Dominicana. Solano, Era un amigo de Bernarda Paz, mi compañera. pero Solano el maestro. No, Ah, ok. un locutor Ok, ya. con un doctor. Y quieren insertar una pequeña sección de deporte. Yo, 88. En Radio Televisión Dominicana. 1988. Ok. Y yo me dijo, el sábado tiene que ir Radio Televisión Dominicana. Yo copio un saquito que tenía. Papá, digo, bueno, le digo a mi papá, digo, bueno, el sábado debuto yo en Televisión Nacional. Wow. Y arranqué. Me convocaron para las 7 de la mañana. Yo estuve allá a las 7. Llegué con mi saco, mi cosa. Cuando te digo que fue un engaño, porque cuando llegó la hora me llamaron, mire, venga. Me metieron para el estudio de radio, era de radio. ¿Tú creías que era de televisión? Ella me dijo. Ah, ok. Y yo con mi saco agarrado. Y el tipo Saco que tú querías mostrar. El tipo, no, ese era mi vestuario. Yo no iba a salir vestido de pan de fruta la primera vez. Sí. Y el tipo me dice, no, y esta, digo, no, que tengo que llevar, yo de aquí yo voy a donde un hermano mío llevarle, ¿cuál hermano me voy yo a llevar? Yo estoy loco. O sea, el saco se llevó de balde. De balde. Y entonces duré ahí como 2 programas. No había el tiempo para que yo pudiera desarrollar los temas. Ya. Y seguí estudiando. ¿Y cuál fue la próxima oportunidad entonces? ¿Ya sí fue televisión? No, radio. Radio. 1989, el año siguiente. Yo, hijo del Club Mauricio Báez, siempre estaba en mi organización. Uh-huh. Sentado en la puerta, Leo Corporán, periodista, editor del diario El Nacional, tiene más de 50 años, Leo ahí. Una figura prominente. Y fue el líder, uno de los asesores principales del club. Sí. Me vio y me dijo, nos vemos esta noche en el baloncesto, en el Palacio de los Deportes. Y yo cogí para allá. Yo creía que era alguna asignación que me iban a hacer como hacen a los clubistas, que decían, usted va a estar ahí en la puerta del camerino. Y yo, en mi club. Y cuando llegué, Leo le dijo a Emilio Valdés, el caballito, que era el coordinador de las transmisiones, Emilio, llévalo a la transmisión de radio. A partir de hoy él es el comentarista del club de radio. Yo sin saber. O sea, de la transmisión de Mauricio Báez. De los juegos del para equipo radio superior de baloncesto. Oye, pero fue un salto. Y entonces me sentaron ahí, y Lázaro García narrando y León Felipe Rodríguez la voz comercial, y así comencé yo. Y tú no te pusiste nervioso, te sentiste. Bueno, porque yo normal. Yo no lo esperaba, pero era el deporte que yo practicaba. Tenía nociones y conocimiento de cómo se jugaba, y eso me facilitó tomar la confianza de hacer los comentarios. No te voy a decir que era, pero lo empecé, y del 88 al 2003 yo fui el comentarista de radio de la cadena del equipo superior del Club Mauricio Báez. Mauricio Báez se retira del superior en el 2003 por una situación que se dio en la serie final, y ahí terminé yo como comentarista de baloncesto. Y tuviste la dicha de que esa primera oportunidad, o gran oportunidad, diferente a la del Saquito, era para comentar para tu equipo. Lógicamente. O sea, el equipo y entonces, de tu barrio. Y mejor aún, yo lo estaba haciendo por pasión. Una gran oportunidad. Y cuando se acabó la temporada me llamaron y me dijeron, pasa por aquí. Y me dieron un dinero. ¿Cuántos fueron? Y No yo, te acuerdo. 10. ¿10 qué? 10,000. ¿En qué año? 89. Era un dineral. Me dieron. Porque se compraba un vehículo prácticamente con eso. Yo no sé. Yo lo di a papá. Se lo diste a don Negro. Yo no sé. No, Negro, tenga el fruto del periodismo. Mi papá, que nunca quiso
Papá nunca quiso nada así que él no le gustaba. Me decía, eso es suyo. Yo le decía, no, déme lo que usted entienda. Me decía, no, esto es tuyo, yo lo tengo. Y lo que tú necesites. Claro. Y así se maneja. Ok, han pasado muchos años y hay que obviar nombres, épocas, pero de este tiempo o de ese tiempo acá, ¿cómo ha cambiado desde tu punto de vista la crónica deportiva en el país? Y la próxima pregunta es consecuente con esta o tiene relación con esta. La crónica ha cambiado significativamente para bien y para mal. ¿Para bien en qué sentido y para mal? Porque la democratización de los medios alternativos de comunicación, como yo le digo, a las redes sociales, le ha permitido a que todo el mundo que se siente con derecho de opinar, opine. Le permite al que sabe, al que tiene un poco de conocimiento y al que conoce opinar. Entonces, ahora tú te encuentras que a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok, de YouTube, a través de YouTube, que tú puedes abrir un canal, cualquier persona puede abrir un canal, y a través de X, que era Twitter, tú puedes hacer un en vivo o puedes hacer un video y subirlo. Y entonces tú ves una cantidad de colegas, entre comillas, que entienden que no hay que estudiar esto. Eso es decir, pero anoche los Leones del Escogido aseguraron la clasificación porque lo leen en los periódicos y tú lo ves que son unos leones. O sea, se nutren de otro medio para hacer su análisis. Eso, hay muchos con talentos. Hay muchos con talento. Que yo mismo le aconsejo a los que he visto con talento que ese talento lo refuercen con estudio. Denle formación a ese talento. Claro, preparación. Que es lo que le va a dar permanencia. El que tiene solo un poco de talento y no lo acompaña de preparación, en cualquier momento desaparece. Ese ha sido mi consejo. ¿Me entiendes? Pero tú ves, antes era, esto era lo que era un ejercicio profesional, sí. Era un sacerdocio. El periodismo es un sacerdocio. Claro. Nosotros no estábamos pendientes tanto de cuánto tú ganabas, sino de qué correcto tú hacías tu desempeño como periodista, de buscar la información, la verdad. ¿Me entiendes? Ahora es contrario. Lo que te da live view es la mentira. Porque uno de los códigos del ABC de las redes sociales es tú alterar la realidad para llamar a la atención como gancho, para que la gente caiga en el gancho de abrir. Entonces tú es mintiendo, todo es mentira. O sea, incluso hay gente que ha visto entrevistas completas. Tú dices, pero eso no fue lo que dijo el titular. Porque el ABC de busca del like y el view, de que tú entres, tiene que exagerar y mentir. El periodismo no es eso. El título impactante. El periodismo es buscar la verdad. Incluso a veces está la mentira. No es mentira. Porque te ponen un título que cuando tú abres, en ningún momento se corresponde con el contenido. Entonces contraviene la base fundamental del periodismo. Entonces, la pregunta que está relacionada con la anterior, ¿es más fácil ser cronista deportivo hoy día, aunque sea ese cronista entre comillas, como tú decías? Bueno, serlo en la estricta, decirlo de manera estricta, yo creo que no, porque es que el ser cronista deportivo te exige prepararte. Tú tienes que conocer los deportes en su esencia. Hay gente que lo conoce, muchachos jóvenes, por la afición de seguir la NBA, las Grandes Ligas. Muchas veces manejan números, pero no conocen el juego en sí. ¿Entiendes? Y a lo mejor tampoco saben comunicar esos aspectos. Entonces, cuando tú no conoces, entonces tienes problemas. Entonces, el cronista tiene que prepararse para poder desenvolverse. Si es prensa escrita, que es el periodista, porque una cosa es cronista y otra cosa es periodista deportivo.
¿Me entiendes? Sí. El cronista puede ser Que es la esencia de comentarista, estudiar. narrador, ¿me entiendes? Sí. Pero el periodista es quien escribe, ya ahí es más exigente, Sí. exige que tú manejes los patrones de redacción, de buena escritura, de sintaxis. Claro. Ya eso es otra cosa, tú tienes que tener conocimiento pleno de la gramática, de la redacción en sí. Y de la ortografía, porque cuando tú Y de la envías un ortografía. mensaje, bueno, ¿qué gramática? Hay sencillo. Hay todavía incluso muchachos de estos tiempos que salen de universidades con problemas graves de signos de puntuación. Ajá, que es falta ortográfica. Entonces, Américo, lo bueno y lo no tan bueno de ser cronista deportivo en República Dominicana. Lo bueno. No, Está difícil. No, lo bueno. Yo no. ¿Qué te digo? Y lo malo. No, yo lo quise ¿En poner, qué para no ser tan sentido? negativo, lo no tan bueno. Bueno, en el sentido de que Porque yo no le veo límites negativos al ejercicio profesional de un cronista deportivo. Yo creo que en términos sociales, que es una cuestión tampoco que yo no le doy importancia, te abre puertas, tú te puedes convertir en una figura conocida y que te puedan reconocer, cosas que a mí, en lo particular, que es algo muy, tengo una forma de ser, una visión muy singular. A mí yo no me creo nada de eso. Yo creo que soy el mismo Ameriquito de Carminero de Villajuana. de Villajuana. Que tengo No te crees la fama. 37 años trabajando radio, televisión, periódico y en otros medios de comunicación. De manera, para mí el periodismo ha sido un hobby. Yo no lo he sentido como el cansancio del trabajo, sino la satisfacción de haber cumplido y la frustración de no haber podido lograr algo que yo he emprendido. Sí, y de alguna manera el cronista contribuye qué sé yo, a la sociedad. Porque como No, tú dices, lógicamente. y más si cuando tú sabes haces un ejercicio responsable, Ajá. entonces tú sientes la satisfacción de que tú has contribuido para mejorar la sociedad, Ok. para conducir la juventud. ¿Quiénes siguen los deportes? Mayormente niños y jóvenes. Sí. Entonces, si tú lo haces enfocado en eso, para que mejoren, tú puedes contribuir a una mejor sociedad. No, y enviarle un mensaje a esa parte de la sociedad que es el futuro, los niños. Entonces, no quisiste decirlo no tan bueno, pero esta pregunta quizá aquí tú te atrevas a decirlo. ¿Se vive dignamente, cómodamente de ser cronista deportivo en República Dominicana? Tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho. De ahí es con lo que yo no congenio. Yo soy radicalmente, los preceptos éticos, profesionales, yo soy muy radical. Yo con la moral y la buena costumbre, yo no negocio. Yo con eso yo no negocio. Entonces, yo no puedo cabildear. Yo no estoy de acuerdo porque el periodismo no es eso. Yo no puedo chantajear, yo no puedo actuar por mandato. Tú vas a escribir esto, yo te voy a pagar esto. No, yo no puedo hacer eso. Y eso en la comunicación hoy día es parte bueno, del diario vivir de mucha gente. Bueno, tú lo acabas de decir, la democratización ha permitido que gente vivan de eso. Sí. De eso, bueno, tenemos que acabar con Holguín, llámate a fulano y te arman unos paquines, un sinnúmero de cosas. Bueno, pero parece que el periodismo es bueno desde el punto de vista económico porque tus hijos, en este caso, están estudiando periodismo. No, yo te voy a decir algo. Oye lo bueno que es. Porque yo he podido vivir hasta ahora dignamente del periodismo como empleado de esta manera. Trabajé hasta diciembre del 2025, 13 años, en un programa
que se llamaba Buen Día con Aguilo por Caliente 104. Sí, sí, yo. Bueno, tú me giraste una invitación. Me acuerdo que fuiste tú. Trabajé 13 años ahí y yo me levantaba a las 5:30 de la mañana para estar a las 6:30 en la emisora. ¿Cuántos años duraron? 13. 13, muchos años. Entonces, de ahí yo me voy a la oficina de la Asociación de Cronistas a las 9, a las 12 a 12:30 a la casa, de 5 a 7, gozando con Luisín Martí, ¿verdad? Pero mucho picoteo. Y a las 7:15 salir para irme a mi programa de televisión Inside Deportivo por CDN Deportes. Y los viernes al mediodía hago también una sesión en Grandes en los Deportes con Enrique Rojas y Dionisio Soldevila. Rojas, qué bueno, Enrique. Entonces tú dices, oh, mucho picoteo. No, trabajar, diversificar el trabajo para poder vivir decentemente como debe vivir un profesional. Pues entonces no es cómodamente, sino decentemente. Pero cuando tus hijos, ¿cuántos hijos son? 3. Son 5. 5. 4 hembras y un varón. ¿Y todos se han inclinado por tu carrera o cuando dijeron, papi, voy a estudiar periodismo, qué tú le dijiste? No, lo que yo le dije a mi papá, yo tuve que engañar a papá para estudiar periodismo. Papá decía, yo trabajo en un periódico, el periodista no le pagan. Y es muy sacrificado. Habían matado a Goyito, habían matado a Orlando. Sí. Papá decía, no, yo no quiero que mi hijo, ¿me entiendes? Entonces no estudié eso. Yo fui a la universidad y al segundo semestre. ¿Todavía no había matado a Marcelino? ¿No lo habían desaparecido? No, todavía. Sí. También. Sí. Marcelino. Cuando yo estaba estudiando, yo llegué a la universidad, lo habían matado. Pero entonces, ¿qué tú le dijiste? Marcelino Vega. ¿Qué tú le dijiste a tus Papá, hijos? después de 2 semestres me dijo, Américo, ven acá, tú pasas todos los días con tu mascota por aquí. Me dice, señor papá, ¿qué es lo que tú estás estudiando? Digo, ay, mamacita. La mente mía, que flash. Digo, yo tengo que camuflarle esto a este señor. Digo, papi, yo estoy haciendo una licenciatura. Me dice, ¿en qué? Digo, en Ciencias de la Comunicación Social. Me dijo, tú ves, eso sí, periodismo no. Se lo disfrazaste. Y cuando él me vio en la radio. Ciencia de la comunicación social. No, te lo puse largo. Eso lo mareó en una mecedora. Medio dormido. Filosófico. No, ese era el título. Mi título dice licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Sí. Y se lo dejé el título largo. Papá, que estaba medio dormitando en la mecedora, me dijo, eso sí, pero periodismo nunca. Cuando él vio que era periodismo, qué bueno. Entonces me agarró y me abrazó y me dijo, bueno, tú eres que te vas a joder. ¿Y tú le dijiste eso a tus hijos también? Y a mis hijos yo le dije, mis hijas no, pero no hubo forma. O sea, Ninoska, que es la mayor. Es por ahí que voy. Me satisface leerla. Ella escribe mucho en Instagram. Es su medio básicamente de comunicarse porque ella cogió como carrera otra alternativa. No quiso ir al periódico por condiciones que se dan propiamente en los periódicos, que mis hijas fueron educadas para reaccionar. O sea, mis hijas no cogen acoso, mis hijas no cogieron. Y hubo 2 que dijeron, no, hay una que se graduó magna cum laude, mención relaciones públicas, que es Katiuska, que también fue al periódico y dijo, papi, no, yo voy a... el ambiente. Y lo está haciendo ya, tiene varias cuentas de su carrera y le está yendo bien, dignamente. Bueno, lo que nos tranquiliza es que el periodismo es una profesión subvaluada y pisoteada casi en todo el mundo. Flamante presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, porque hay una en Santiago, ¿verdad? Hay una en muchas ciudades. Okay. Del país. ¿Qué tanto te costó alcanzar la presidencia? ¿Trabajaste para ello? ¿Pensaste algún día alcanzar ese? No estaba en mi código, no estaba en mi plan. Ese cargo. Las circunstancias te van llevando. Yo siempre he tenido, desde la universidad, que me enseñó a ser participativo, porque la conciencia de clase
que yo aprendí en la UAS me ligó al gremialismo. Entonces yo inmediatamente me gradué, empecé a ejercer el periodismo, me juramenté en la asociación en el 93, en la gestión de Renaldo Boden Peguero, que en paz descanse. Y comencé mi carrera gremial en la asociación, participar en todos los eventos, en todo, e iba hasta que se dieron las condiciones de que yo conformara un cuadro directivo y lo acepté. Y desde tercer vocal llegué a ser primer vocal, fui secretario general, fui vicepresidente. Entonces, ahí, aún siendo vicepresidente 2 periodos, primer vicepresidente, no tenía la intención de ser presidente de nada. Y mi hermano Leo López, que murió en la pandemia, Sí, padre. que lamentable, me dijo: Américo, llegó el momento. Digo, ¿de qué? De que Digo, tú yo creo seas el que tú presidente. debes ser el presidente de... Yo le dije: Leo. Me dijo: no me diga nada, eres tú. Él apostó a mí. Lamentablemente, cuando llegó el certamen, las elecciones, ya Leo había muerto. Y entonces mi primer intento, en 93 años que tenía la institución, Ujú. en ese momento, Sí. primer empate. Yo empaté con mi adversario, que era Jorge Torres en ese momento. Fuimos a una segunda vuelta histórica y yo perdí por 10 votos. Esa fue la primera Pero vez. ya yo no tenía a Leo, que era mi backup, Sí. que era la persona responsable. Entonces, acepté, La derrota. como debe de hacerlo. Todo el que va a una competencia va a ganar o a perder. No todo, acuérdate de los No líos que todo. se han armado aquí. Ningún miembro de ninguna institución tiene derecho a dividirla. Sí. Porque si tiene historia como la tiene la CD, yo no soy quien. Ha habido tranque ¿cómo se llama? En la de Acroarte se abogado. dividió. Acroarte, abogado. Se dividió el círculo de locutores. La que quizá menos demuestra esas rivalidades es, no sé, la asociación médica, no veo. No, porque eso es otra cosa. No, ok. Eso es un colegio, igual que abogado, igual que el CODIA. Esos son colegios. Sí. Entonces, aquí yo no tenía derecho a eso. Bueno, pues 2 años después, Volviste a competir. nadie se interesó. Y yo fui. Solo gané. Y después terminé y me quedé mirando para los lados y me dijeron: no, usted tiene que seguir. Y estoy en mi segundo periodo. Ok. La Asociación de Cronistas decía 93 años, pero ya va 96. Ya va a cumplir 97 el 9 de marzo. Un dato interesante es que es el gremio más antiguo de... Activo. Activo. De permanencia ininterrumpida. Wow. El ACD. ¿Y cuáles de esos presidentes pasados te marcaron e influyeron para que tú hoy ocupes ese cargo? Podemos mencionar algunos: Rubén Comarazán. No, yo te puedo decir Renaldo Boden Don Peguero. Coqui Córdoba. Renaldo Boden Peguero. ¿Influyó más? Fue sin dudas el amigo, el hermano que él me juramentó. Yo trabajé 5 periodos con Ramón Cuello. Tu amigo Ramón Cuello. Que Ramón, a pesar de las diferencias, de grandes diferencias. ¿Tú tenías con él? De grandes diferencias de enfoque. Él tenía su forma, yo veía de otra manera muchas cosas que no estuve de acuerdo. Ahí vinieron Domingo Batista un periodo, Roosevelt Comarazami un periodo. Con ellos coexistí con todo. Mario Emilio Guerrero, Sí. que en paz descanse también. También Gustavo Rodríguez, que Boden fue que lo sustituyó. Fue un presidente también de transición.
Y ya más atrás quedaron los Álvaro Albelo, Sí. que fue presidente también. Félix Acosta Núñez. Félix Acosta Núñez, Sí. Max Reynoso. Sí, muchos nombres sonoros del ámbito deportivo. Bastantes nombres. Sí. Jorge Torres, que fue que me tocó sustituir. Sí. O sea, de todos, tú aprendes algo. Pero lo bueno es que tú te preparaste, aunque tú no... No, lo bueno es que donde tú estés, conozca el conglomerado. Perfecto. Para tú poder saber caminar. En este caso, y trayendo a colación este asunto, el expresidente de Senasa dice, nadie conoce a Senasa más que yo porque empezó desde abajo. Claro. Entonces, a ti te pasó lo mismo, tú no lo tenías como objetivo, pero sí te fuiste preparando, ocupando diferentes cargos. Pero te reeligieron, entonces, a ti te pasó como Hipólito, es bueno el carguito, me gusta el carguito, ¿te acuerdas? Hipólito lo dijo. No, yo no estaba en esa condición continuista. Los resultados de los 2 primeros años fueron tan satisfactorios que todo el mundo me dijo, no mires para ningún lado, tú tienes que seguir. Pues yo miré, yo dije, ¿quién sigue? No, siga. Y yo seguí trabajando con el equipo que tengo, con los mismos ímpetus, la misma, ya del segundo periodo agoté un año, que fue el 2025, y comenzando que es el segundo. 2025-2027, sí, son 2 años, igual que a Croarte. Son 2 años hasta el próximo periodo electoral, que es en enero del año próximo. ¿Y puedes reelegirte? Que ya se amplió a 4 por una asamblea. O sea, tú vas a estar 4 años. No. En el próximo. No, en el próximo periodo, el que venga. Pero tú piensas... No. Y si tú es que yo no hablo de mí. Si te reeligieron es porque tú has hecho un buen trabajo. ¿Cuáles han sido tus aportes a la asociación en tu desempeño como presidente? Mira, yo lo primero que me propuse cuando busqué la presidencia fue devolverle la dignidad al profesional, que se le respete. Muy bien. Porque ya se había perdido a cronistas deportivos y en las empresas, en los sitios, como que tú ibas como a pedir, como que tú ibas a molestar. Sí. Y yo dije, importunar a la gente. Donde quiera que empecé a ir, empecé a exigir respeto por el cronista deportivo. Qué bueno. He cumplido hasta el momento con lo que mandan los programas establecidos anuales, las premiaciones. He cumplido con programas formativos de la semana del aniversario, que se hacen charlas, conferencias formativas. He cumplido con el encuentro festivo navideño que se hace. He cumplido con una labor social con los miembros enfermos. Hoy el club social de los cronistas de la capital es el Club Paraíso, por un acuerdo corporativo que yo firmé hace 3 años. Tu amigo Pastrano está ahí. Lo hice a través de Cordero. Sí, Cordero. Presidente Advitan y de Pastrano, que es el administrador. Sí. Que son 2 personas que me han acogido como un hijo más del Club Paraíso. O sea, tú has levantado en cierta forma la dignidad del cronista deportivo, de que se sienta, ¿verdad? He luchado porque se le respete. Perfecto. De que nosotros no vamos a los sitios a molestar. Bien, ni a pedir. No. Mira, en todos los gremios hay divisiones, hay intereses, zancadillas. En este caso, se da en la Asociación de Cronistas Deportivos. En todo conglomerado de más de 2 personas. Hay problemas. Hay de todo. Es humano. De todo, porque nada humano nos es ajeno. Y entonces, cuando tú estás en un conglomerado heterogéneo, que todo el mundo actúa, piensa de manera diferente, lo que para ti es azul, para otro puede resultar violeta, sí. Puede resultar morado, puede resultar gris, puede resultar rojo. Y entonces, ¿pero qué pasa? Si tú conoces como lo conozco yo, que todo el tiempo nunca me he separado del ACDista de la base, o sea, del de la base,
yo conozco cómo piensan, de dónde cojean, yo sé de dónde puede venir un día atrás para adelante. Sí. O sea, uno lo tiene, yo lo tengo identificado. Que ese es el error de los partidos políticos, alejarse de las bases de lo que se guayaron la yuca. No, los míos están adelante. Mira, hablaste en otra pregunta, en otro tema, hablaste de los improvisados, de los cronistas entre comillas, pero en este caso, ¿qué opinión tienes sobre la nueva camada de narradores, cronistas, analistas que están presentes en estos tiempos y que tienen empuje en lo que, pero específicamente en lo que se refiere al béisbol? Hay mucho talento. Hay mucho talento. Hay gente, por ejemplo, como Manuel Reyes Marega, que es un joven cronista, que está en la cadena del Escogido, pero también hace un trabajo en Telefuturo de entrevistas que son aporte para el deporte nacional, porque retrotrae tiempos pasados, contemporáneos y más lejanos del deporte, que son documentos. Entonces, cuando tú tienes jóvenes como Marega, como Landito Méndez, que ya no es tan joven, narrando con los... Le dijiste viejo a Landito. Narrando, sí, es un revejío. Narrando con los gigantes del Cibao. Sí. Que antes era tan cerrado, sí, ese círculo. Y tú ves estos muchachos, tú ves la cadena del Escogido, que son muchachos. José Luis Mendoza. Tú ves, tú tienes ahí a José Antonio Mena, José Luis Mendoza, y tienes a Michel Tueni. Te puedo decir algo, yo soy liceísta, pero a mí la cadena, me perdona mi amigo Franklin Mirabal, la cadena que yo siento más homogénea, como más, no sé, más madura, a pesar de que son muchachos jóvenes, es la del Escogido. Entonces tú para tienes mí, en el Escogido a Melvin José Bejarán. amigo mío también, hijo de nuestro amigo José Bejarán. Sí, tú tienes también a Ricardo Rodríguez. Estoy hablando, sí, hay mucho talento. Mucho. Hay mucho talento. Entonces, es esa parte de que no son tan jóvenes, porque también tú tienes en el interior. Pero no son revejíos como Orlando, ¿verdad? No, porque tú tienes, por ejemplo, tú tienes gente, Jansen Pujol está con los gigantes. Un maestro. Tú tienes a Susi Jiménez, que es la representación femenina, comentando con los gigantes. Qué bueno que mencionaste a Susi Jiménez y la rama femenina, o sea, las mujeres. ¿Qué opina de cómo se han ido integrando las mujeres sobre todo a la pelota, a la narración, a los comentarios? Y no podría pasar que un día veamos a una dama narrando, porque puede ser posible. Siempre. Me he dado cuenta, escúchame que te interrumpa, que cuando en algún momento, e incluso pasó ahora, creo que en las series finales de la Grande Liga, Carolina narró en un momento, parece que... Pero Carolina se preparó. Se ha preparado para estar ahí. Y en las cadenas norteamericanas hay muchas mujeres trabajando, y las que hacen las entrevistas, los mediotiempos de la NBA, la mayoría ahora son mujeres, pero son mujeres que se han preparado para eso. Esto se ve muy bonito de fuera como hobby, de figureo, de yo meterme a estar cerca de los atletas, de las figuras, pero yo lo único que les pido es que se preparen. Una cosa es el figureo y una cosa es la preparación. Hay mucho talento. Deben seguir entonces a doña Onfalia Morillo, a esta muchacha. Mira, tú tienes a Adelaide Hernández, que fueron las que prácticamente... Tú tienes a Natacha Batista, que estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿me entiendes? Pero tú tienes ahí a Susi, que también es licenciada en comunicación. Y hay otras, Natacha, sí, hay muchas. La que está con el Escogido, está, si no la borre, hay la Almonte, que está con el Licey. Almonte. Mira, esa jovencita que está en los deportes por circunstancia, es una de las profesionales de la comunicación más preparadas. Qué bien. En otras áreas. Pero al abrazar la comunicación deportiva, la antesala del Licey, esa muchacha, con esa preparación que tiene, ha dado el grado. Sí. Pero hay jóvenes también que
que han hecho muy buen trabajo en el baloncesto, por ejemplo, y otras más veteranas que también, pero yo lo único que le pido es que se prepare. prepárese. Porque una cosa es que tú estudies la comunicación a nivel universitario y otra que tú la apliques o la lleves al ámbito deportivo que te requiere capacidad y requiere preparación. Está bien, tú estudias comunicación como mujer, pero no conoces de deporte, va a tener problemas. Hay que estudiar las dos cosas. Ellas tienen que empaparse de lo que está, de lo que está de pasando. lo que tienen como herramienta de trabajo, que es baloncesto, béisbol, voleibol, fútbol. Sí. Tienen que conocer las reglas, tienen que conocer el juego, tienen que conocer los protagonistas. Claro. Entonces, para poder hacer un mejor trabajo. Y algo que tú hablas ahorita del joven que mencionaste, Marega, Sí. de que se va al pasado, también estudiar el pasado, porque a veces tú tienes que hacer comparaciones de un pelotero del pasado con el de ahora, qué sé yo. O sea, En el marco teórico del periodismo le llaman background a eso. Exactamente. Los antecedentes. Tú no puedes ejercer la función de periodista, de comunicador, si tú no manejas un background a un determinado momento. Y ahora los jóvenes de ahora tienen la oportunidad de irse al pasado, porque está Google ahí, está el teclado. Muy fácil. Una pregunta un poquito, porque todo te lo he puesto como muy fácil. ¿Los cronistas deportivos de la República Dominicana son condescendientes con la Lidón? O sea, a veces yo siento como que se autocensuran para comentar o criticar algo de la liga. No. Te voy a explicar. Sí. Dame. Primero, por enésima ocasión voy a explicar lo siguiente. Dame. Voy a decir lo siguiente. Convénceme. Lidón, Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Es una empresa privada, compañía por acciones. Eso no es del Estado Dominicano ni del pueblo dominicano. Pero hay mucha gente que cree que eso es público. No, no es público. Es privado. Es una empresa privada. Pero el Estado le ayuda. De 6 socios. Sí. El gobierno. Le ayuda. ¿Por qué? Tiene que ayudar. Porque una cuestión lógica. Yo sé por qué. El pan y circo. Entonces tú quítale la pelota. No se arma un lío. Entonces, pero yo me acuerdo, y escúchame, mira la importancia de la pelota. Yo me acuerdo con el ciclón David. La gente quería que se arreglara el sistema eléctrico y que se pusiera a funcionar la corporación, no a toda su capacidad, pero sí que se resolviera el problema de la luz para que la pelota arrancara. Yo me acuerdo. Entonces yo te voy a decir. O sea, si se le quita la pelota al dominicano, aquí no hay un parque de diversión. Aquí no hay nada en que entretenerse así en, qué sé yo, que tú digas, wow, vámonos a tal sitio. Y la pelota es un desahogo. Y le ayuda mucho al gobierno. Mira, Lidón lo critica muchísimo en este tiempo porque las redes sociales te permiten a cronistas escribir en sus espacios crítica. Y yo te puedo mencionar cronistas que todos los días están criticando el arbitraje, están criticando todo eso. Entonces yo te digo, pero hay una cuestión. Los que trabajan en Lidón, hay un reglamento. No pueden hacerlo. Pero te voy a decir. Y te voy a decir lo siguiente. Cuando a ti te contratan para un trabajo, te la ponen clara. Tú eres que aceptas. Si tú lo aceptas, claro, tú tienes que cumplir con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Tú no puedes trabajar en un sitio y decir y empezar a acabar con el sitio que tú estás trabajando. No, claro. Pues eso no es ético. No, pero tú puedes tener posiciones, no quizás radicales, ni con críticas ácidas, podríamos decir, pero sí mantener una posición. Por ejemplo, eso del arbitraje, para mí, la pelota de nosotros ha cambiado, y me perdonan, son árbitros que necesitan vivir, que ha cambiado mucho con la forma del arbitraje a manos de dominicanos. Eso es un criterio tuyo, como seguidor del béisbol. No, y de mucha gente. Yo te digo, ¿qué árbitro de los norteamericanos que han venido aquí, desde Saf Ribakov, que se instaló aquí, incluso puso una escuela de arbitraje, y otros grandes árbitros que vinieron norteamericanos, pudo arbitrar en Grandes Ligas? Ninguno. Nosotros tenemos uno en Grandes Ligas. Sí. Nosotros tenemos uno de joven. Sí. Pero eso no quiere decir que el arbitraje. Y los que están, ese que está en Grandes Ligas, de esos que están, hay en AAA trabajando con perspectiva de llegar. El problema es que el dominicano sabe lo todo. Nosotros sabemos de todo. Sí. Y hablamos todo el que sabe de todo, sabe de nada. Y discutimos sobre todo. Y discutimos de todo.
En esta temporada, para nadie es un secreto, Américo, que la asistencia a los estadios no fue la que se acostumbra o fue muy baja. ¿Qué le hace falta al torneo de República Dominicana para lograr que la gente asista masivamente al play la temporada entera? Porque vemos y nos comparamos con países, somos los mejores, o dicen que esta es la liga más caliente, pero independientemente de la cantidad de habitantes que pueda tener México y que pueda tener Venezuela, la gente asiste a los estadios. Y aquí yo siento que como que pasando los años es menos la asistencia a los estadios. Ahí hay el caso que tú mencionas. No me digas que fue el Licey que dañó Hay eso. cultura, Ajá. hay cultura de ir a los estadios. Aquí tradicionalmente la serie regular solamente juego Licey Águila, Licey Escogido, otro juego de interés con cualquier otro equipo, te lleva a 5,000, 6,000 fanáticos al estadio. Pero regularmente el fanático dominicano se ha habituado a asistir mayormente al todos contra todos, el formato de round robin que tenemos como semifinal y a la serie final. El dominicano se guarda para eso. Ahora, ¿qué sucede? Ir al estadio implica un gasto. Implica un gasto y hasta un peligro, porque la gente le tiene miedo. Y no, y los precios, hay que decirlo, Tan caro. tú vas con 3 personas de tu familia, tú tienes que calcular si tú te vas a beber una cervecita, A comer si algo. va con una aliada, una compañera, si se va a beber una cervecita, si va con un niño o 2 niños, Hay que que dar- van a comerse un pedazo de pizza. Sí. Entonces, ¿cuánto es? Para tú ir habitualmente, el poder adquisitivo. Sí, es difícil. Entonces, el dominicano lo que hace es que se prepara, planifica y dice, bueno, la regular yo voy a ir 2 o 3 veces y voy a ir más en el round robin y en la final. En el caso de la coyuntura actual, lógicamente, que cuando tú le sacas al equipo o los equipos de mayor fanaticada como Licey y Águila, tú vas a tener problemas para ver muchos fanáticos. Muchos fanáticos. Porque el Licey definitivamente es el que más. Y es así, arrastra fanático mucho. ¿Y no será, querido amigo, que el torneo está obsoleto en algunos sentidos? Los estadios, atractivos, No. jugadores de más calibre que vemos cuando se suman jugadores como este muchacho Encarnación que nos hundió el año pasado con el jonrón y otros jugadores que han dicho incluso algunos que no es verdad que la Grande Liga impide así radicalmente que se juegue o que jueguen los peloteros, pero yo pienso que el torneo no estará un poquito obsoleto en algunos sentidos. No, al contrario, no, que no. Y esos estadios, ¿no? No, tampoco. Tú le vas a hacer un elefante blanco para 3 meses y los otros 9 que tú vas a No, y hacer para con que él? vayan cinco. Entonces tú le vas, 5,000 porque a ver. tú me estás hablando de obsoleto. Los estadios de hoy día tienen asiento a la redonda. Sí. Si no llenan lo que están actualmente, lo que están detrás, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bien. Como conocedor, defendiste muy bien la liga y eso está bien, y defendiste muy bien el torneo. Como conocedor y hombre del mundo de los deportes, para ti, ¿cuál ha sido el mejor narrador de pelota de República Dominicana? Y es una pregunta que le voy a hacer a los cronistas conocedores del deporte. Mira, es que eso es muy subjetivo. Porque el mejor, que tú puedes considerar el mejor, puede ser el que más te guste. Y yo te puedo decir, yo te puedo dar una opción, varias opciones, por sus características. Yo te puedo decir a ti que el más descriptivo de la pelota tradicional de todos los tiempos fue Lilín Díaz. Eso, De mi óptica. de eso habló nuestro amigo Osvaldo. El más descriptivo ha sido Lilín Díaz. Pero entonces, uno que podía describirte el juego con pausado, entonado, Empieza con B. se llamó Porfirio Berroa Carbucia, Mejor con Pili B. Berroa, Sí. el internacional. Sí. Entonces, Narrador de la cadena de Los Ángeles para no, él narró muchos los Mets, años con no, los también. Yankees Con- y terminó su carrera con los- con los Mets de Nueva con los York. Mets. Y no estuvo en Los Ángeles en la Y cadena. por eso el internacional. Sí. Creía que había estado en Los Ángeles. Narró boxeo, Billy narró la pelea en Kinshasa, en África,
de Frazier, de Ali. De Ali. Y entonces para mí, dos profesionales capacitados, pero también buenas voces. Pero entonces tú tienes en la radio a Mendy López. Tremendo. Que era más un poeta. Mendy era un creador tenía una imaginación muy grande. ¿Tú sabes quién me gustaba narrando? Hablando de Santiago, Papi Pimentel. Entonces, no, papi no entra en esa ecuación. No, pero entonces, a mí particularmente me gusta. No entra en grande de todos los tiempos, don Félix Acosta Nuez. Sí. Decía Osvaldo que es el creador, el que empezó con las frases. Las frases. Sí. Cuando habían el cuarto lleno de agua. Cuando el pelotero tenía 2 bolas, 2 strikes y 2 outs. Los patitos. Él decía los 3 patitos. Ajá, en la pizarra. Entonces, tú tienes que mencionar también. El cuarto lleno de agua era cuando la base estaba llena. Estaban llenas. Sí, muy bueno, Félix Acosta. Entonces, Félix fue una figura preponderante de la narración. Y no puedo dejarte de fuera, ya de una generación posterior, a Osvaldo Rodríguez Zuncar. Osvaldo, sí, muy bueno. No te lo puedo dejar fuera. Sí, muy bueno. O sea, narradores, conocedores del juego. ¿Tú sabes conocedores del juego, Roosevelt Comarazami. Conocedores del juego. ¿Y Ricky? No, Ricky no. Buen narrador. Buen narrador. No es tan conocedor del juego. Bueno, no está en esa élite. Okay. Pero sí entra Roosevelt Comarazami. No, y Roosevelt Comarazami era conocedor de muchos deportes. Viviste el baloncesto de la mejor forma, siendo vecino del equipo de tu barrio, en este caso Mauricio Báez. Fueron los 80 la mejor época del baloncesto y no volverá a brillar, por lo menos el torneo del Distrito Nacional como sucedió en los 80, con los 6 equipos más famosos. Desde el punto de vista que tú lo planteas, eso es imposible de repetir. La época dorada del baloncesto dominicano distrital fue la década del 80 y sobrepasó incluso hasta mediados de los 90, porque a mediados de los 90 ya empezaron a desaparecer las últimas figuras. Sí. Era un baloncesto que se nutrió de nombres, de figuras. En los barrios se seguían a las figuras. En San Lázaro la gente se identificaba con Manolo Prince, con Pepe Rozón, con Chacho González, con Hugo Cabrera, con Héctor Báez. En Mauricio Báez, ¿me entiendes? La gente se identificaba con Bollón Domínguez, con Montante Castillo, la gente se identificaba Evaristo Pérez, con Chu Mercedes, se identificaba con el Bombo Makeli. Sí. Entonces, el Naco, la élite del torneo, se identificaba con Winston Royal, se identificaba con Eduardo Gómez. Iván Miese. Iván y Eugenio Perdomo. Y entonces se identificaba con Franchi Prat, que era un emblema de Clunaco, Tony Fraden, y por ahí para abajo. Por el otro lado estaba Vinicio Muñoz, estaba ahí Iván Mieses, después que llegó otro. Mi lapso mental con Iván. Maíta Mercedes, Víctor Hansen. O sea, eran figuras. Sí. Tepo Tapia, eran figuras. Entonces los barrios anidaban una rivalidad en base a esas figuras. Desaparecieron las figuras. Y fue perdiendo. Y cayó entonces en un vacío dirigencial. Vacío de dirigencial y de talento. Sí, yo te estoy hablando del dentro de la cancha, pero también de fuera. Cuando llegaron los vacíos también de dirigentes a la Abadina, colapsó el baloncesto de la capital por una serie de factores que se dieron dentro de la cancha que no pudieron manejarse. O sea, ¿me entiendes? Que ese brillo de San Carlos, San Lázaro, Mauricio Báez, Arroyo Hondo, Naco, Los Prados, sí. No vuelve. No. Bueno, en parte, en los últimos años, con la integración de barriadas populares
como el Varias, como Bameso, Sí. han venido, se ha creado una rivalidad parecida en parte a lo que fue en la efervescencia sí, que pero aquello era pero no, increíble. no igual. a ese nivel. No igual. Entonces, ellos polarizan con Mauricio Báez, que es el tradicional. San Lázaro este año tuvo un pequeño resurgir, y San Carlos, que tuvieron, pero eso ha sido momentáneo, no han podido sostenerse. Antes era una constante. No, y antes era una constante. Antes la liga prácticamente en cuanto a popularidad, es que eran grandes figuras. Mira, ahora los refuerzos norteamericanos son más importados que refuerzos. Antes venían figuras. Me acuerdo para Mauricio Báez, de tu amigo Richardson. Entonces tú tienes a Eugene Richardson, pero tú tenías la Boa Jones. Vino Nate aquí, ¿verdad? ¿Quién? Nate, el apellido. No, Nate Granger fue el refuerzo del 75 de los Astros de Monte Carlo, que lo llevó a la victoria, a dar su primer torneo, venciendo al favorito de Mauricio Báez, que tenía a Ed Johnson. Los 70 fueron el preámbulo para el brillo de los 80. Sí. Ok, mira, contigo podríamos pasarnos 3 horas hablando, porque tú eres un hombre con mucho conocimiento deportivo, pero el tiempo ya apremia. Sin embargo, quedándonos en el básquetbol y brevemente, el mejor narrador para ti que ha tenido el básquetbol en República Dominicana. Es que yo... Juégatela. Si tú me dices el más carismático, yo te puedo decir 1, 2, 3 carismáticos. Ok. Pero narrador, manejo de la técnica, manejo de la técnica de narrar y manejo del juego, hay grandes narradores. Sí, o sea que el tuyo no es, en este caso, Franklin Wicker. No, porque Frank era macho. Era carismático. Era carismático. Pues ¿tú estás de acuerdo? Frases. Apunten dos. ¿Tú estás de acuerdo? Oigan la bulla, amigos. ¿Tú estás de acuerdo entonces, en ese sentido con Osvaldo, que dice que no, que no, es el mismo criterio, que no? No, porque entonces tú... Quizá era el más popular entonces. Sí. Ok. Sí, y su sobrino, Ernesto, también era de esa temática. Sí. Ahora, cuando tú hablas de conocedores del juego, de escritores del juego, y poderte descifrar jugadas que sucedían en el juego, tú tenías que hablar de Osvaldo Rodríguez, de Leo López, tú tenías que hablar de Orlandito Cote, tú tenías que hablar de Russell Comarazami, ¿me entiendes? Sí. De Gelotueni, ¿me entiendes? Pero por ahí. Conocedores. Mira, para ya dar feliz término a esta entrevista, que me ha gustado bastante. Un conversatorio. Un conversatorio para Mañanero Sport, ¿verdad? Yo te voy a dar nombres, pueden ser nombres de personas e instituciones. Si tú en breve palabras me vas a decir qué significan para ti. Breve, lo más breve posible. Arrancamos. Dale. Vinicio Muñoz. El dueño del Palacio de los Deportes. Perfecto. Y llevó por eso San Carlos, tú ganó 5. No, el dueño del Palacio jugó 4. Vinicio Muñoz es el dueño del Palacio de los Deportes. Ganó 4. Nadie ha sido más grande que él ahí en el Palacio. Ok. Club Mauricio Báez. El corazón de Villajuana. El corazón de Villajuana. Club San Lázaro. Considerado la meca del baloncesto distrital. Hugo Cabrera. El inmenso, el más completo jugador de baloncesto de la historia. Bameso. La meca del voleibol distrital. Don Billy Berroa. El internacional de los narradores dominicanos deportivos. Yéndonos un poquito más para atrás, Juan Ulises García Saleta. El padre del olimpismo dominicano. Felipe Rojas Saló. La dignidad hecha deportista. Porque cuando el país necesitó de su reacción como patriota, levantó su voz, aún siendo un jugador en los Estados Unidos de Grandes Ligas. Cuando hubo la intervención grosera del 65, Felipe elevó su voz en contra. El paquete de Jaina. Y siempre que hubo situaciones de esa índole o político-social, Felipe siempre tuvo participación. No lo rehuyó la responsabilidad. Un gran hombre. Centro Olímpico. El pulmón principal del deporte dominicano por la visión de Huiche. García Saleta. Franklin Mirabal.
un gran trabajador del periodismo, un tipo con una capacidad de trabajo extraordinaria. Bien. Club San Carlos. San Carlos, una organización importante, comunitaria, que sus dirigentes, por problemas de sus dirigentes, en momentos dejó de hacer el trabajo para la comunidad. Bien. Jack Veneno. El campeón de la bolita del mundo y el más carismático deportista de la historia de la República Dominicana. Sí, Jack Veneno. El más carismático. El carisma de Veneno yo lo comparo solamente con político Peña Gómez, artista Fernando Villalona. Wow. Podemos hablar en otros programas de eso. Bien. No, esta es la primera entrega. Iván Mieses. El más copioso anotador de baloncesto que yo he visto. Un juego aguerrido, ¿eh? Águilas Ibaeñas. Para mí, una de las principales patas de la mesa del béisbol dominicano y junto al Licey, los dos principales clubes de la pelota dominicana. Bien. Don Juan Marichal. Juan Marichal, don Juan fue y ha sido el gran norte de los que han aspirado a ser lanzadores para aspirar a llegar a su grandeza. Ha sido una especie como de maestro de los demás. Sí, sí. Ricardo Carti, en paz descanse. Ricardo Carti. Carti fue, a pesar de su sentido del humor, Carti ha sido uno de los toleteros más temidos del béisbol dominicano. Y en Grandes Ligas fue temido también. Oh, Sí. del béisbol dominicano, Sí. en sentido Ok. Pedro Martínez. Pedro Martínez el Grande, El gran. el Grande. Y por último, te dejé este nombre, Licey, el nombre de 5 letras. Licey es el equipo más emblemático de la historia del béisbol dominicano, no solamente por sus éxitos en el terreno de juego, sino lo que representa el nombre para el béisbol dominicano de cara al mundo. Ok. Tú llegas a otras latitudes y hay gente que te habla sin saber dónde queda la República y dice, yo soy liceísta. No sé. Quizás es el equipo entonces más famoso de la República Dominicana a nivel yo creo que sí. internacional. Entonces, finalmente, ¿quién es más cercano a lo que son los Yankees de Nueva York? ¿Licey o Águila? Por eso genera un debate. No. Esa polarización, el Licey es los Yankees de Nueva York dominicano. Bien. Bueno, señores, Américo, de verdad, gracias, hermano, por disponer de tu tiempo para compartir con nosotros en Mañanero Sports. Y para mí es un gran placer. Bueno, siempre y cuando sea con amigos como tú, yo voy a estar disponible de conversar. Me es mucho más fácil conversar con gente como tú que tienes la capacidad Gracias, instalada y que también tiene la facilidad de poder sacarle el máximo a una entrevista como lo ha hecho hoy. Muchísimas gracias, hermano. De verdad que sí.